El transporte marítimo es una de las formas más comunes del transporte de mercancías a nivel global. Es una de las formas que permite aprovechar esas economías de escala, mover grandes volúmenes y disminuir los costos. La reserva de las líneas navieras para el manejo de cargas en contenedores es una actividad que se convierte en actividad crítica en la planificación de la cadena de suministros. La elección de la línea naviera, la reserva anticipada, si hay la disponibilidad de los cupos, son aspectos claves que garantizan una operación de logística internacional eficiente y efectiva. La reserva de esas líneas implica en una negociación entre ese comprador y ese vendedor una línea naviera para asegurar la disponibilidad del espacio para el manejo de esa carga, aparte de algunas reservas si la mercancía tiene una connotación especial. Aparte de ello, la línea naviera se encarga de los contenedores en una actividad fundamental de planificación logística para poder tener los contenedores en el momento que los clientes lo necesitan. Para esta tertulia he invitado desde Costa Rica a Katia Varela, licenciada en Negocios Internacionales de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Fue coordinadora de exportaciones en Costco Shipping, pasando por diferentes áreas, y actualmente pertenece al departamento comercial de Seaboard Marine. Muchas gracias, Katia, por estar acá con nosotros y aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con acerca de mi experiencia. Como comentaba Fabián, desde el 2008 estoy en el mundo del transporte marítimo. Inicié en la naviera, en la cuarta naviera más importante del mundo, que actualmente es Costco Shipping Lines, y luego me trasladé a la otra naviera, Seaboard Marine. Es una naviera regional. Su casa matriz está en Miami. Entonces, actualmente me encuentro en la parte comercial. Ok. Katia, es bien importante que el generador de carga, comprador, vendedor, exportador, importador, sepa qué información principal de primera parte debe de darle a la línea naviera para poder hacer la reserva del cupo del contenedor en ella. Ok, este primer paso sería contar con la cotización, ya sea un número de contrato, porque ya es un cliente que tiene mucho tiempo de trabajar con la línea naviera, o un número de referencia acerca de la cotización que le brindaron. Muy importante también que esa cotización esté aprobada, porque suele pasar que, por ejemplo, el cliente hace la reserva del booking, ¿verdad? Y al tiempo, bueno, ya el embarque se va y cuando le llega la facturación del servicio, el cliente dice, pero ¿por qué están cobrando eso? No es lo que está pactado en la cotización. Hay una diferencia de precio. ¿Qué pasó? Entonces, ahí surge el problema de asumir, ¿verdad? Que en todos los aspectos yo recomiendo nunca asumir, tanto para el generador de carga como para la línea naviera, porque si yo no tengo el visto bueno del cliente, esto se puede prestar para reclamos, ¿verdad? Que viene el que usted no me dijo, usted no me confirmó, es otro precio, ya vienen problemas. Si la carga llegó a su destino, entonces ya el contenedor queda retenido porque hay un problema en la facturación. Entonces ya vienen más cargos porque son cargos por demora, porque mientras se resuelve el problema, entonces se van generando más costos. Entonces, en la medida de lo posible, yo recomiendo siempre tener ese visto bueno de parte del cliente, yo como naviera, y que el cliente esté seguro, ¿verdad?, de su cotización. Dentro de las cotizaciones, también es importante el tiempo de vigencia, porque puede ser que se embarcó el contenedor y ese día vencía la cotización. Entonces, por A o por B viene un recargo, un aumento que por supuesto los clientes
van a hacer la observación cuando hay un aumento. Cuando hay un rebajo, pues es un beneficio para el cliente, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad?, tener en orden la cotización. ¿Cuál es la información principal que la línea naviera necesita por parte del generador de carga, aparte de una vez realizada la cotización, para poder reservar y mover esa mercancía en ese contenedor? Ok, es muy importante indicar el shipper, el consignatario, el destino, el lugar para donde va. Y al lugar me refiero, digamos, puede ser que sea un servicio de puerta a puerta, o puede ser un servicio que sea de puerto a puerto, o puede ser de puerta a puerto. Entonces, hay diferentes destinos donde el cliente debe indicar qué es lo que necesita. Por ejemplo, para el destino de Estados Unidos, es muy importante que indiquen si la modalidad que necesitan es vía terrestre o vía ferrocarril. Si el contenedor se tiene que quedar en un zip code o si se tiene que quedar en una rampa de algún ferrocarril allá en Estados Unidos. Bueno, eso es importante. También es importante indicar el tipo de producto, porque dependiendo del tipo de producto, los compañeros operativamente que están en los predios, ellos tienen que elegir el contenedor. Entonces, cuando el contenedor llega donde el cliente, tiene que ser el más óptimo. Por darles un ejemplo, no puede llegar un contenedor para cargar chatarra y el cliente lo que va a cargar son alimentos, porque las condiciones son diferentes. Digamos, existe la clase A, la clase B y la clase C. La clase A por lo general es para medicamentos, para alimentos, para productos delicados. El B es un término medio y el C por lo general es como para chatarra, para madera, para productos. Así que vayan a lastimar el contenedor. Después es importante indicar el lugar donde van a cargar para que llegue el contenedor a recoger la carga. O también se puede manejar la modalidad que se conoce como merchant. El merchant es cuando el cliente pone su propio transportista. Cuando el cliente llega a retirar el contenedor al predio del transportista y ellos mismos se encargan de su transporte. O también está la modalidad que es carrier, que es cuando la línea naviera se encarga de llevarle el contenedor al cliente. Otro punto importante es indicar si la carga va a ser prepaid o collect. Eso es muy importante, Depende indicar los términos. del término. Exactamente, dependiendo. Porque hay situaciones, por ejemplo, que digamos que la cotización se compone de varias líneas. Por decirte algo, que el flete marítimo, que el DTHC, que es el Destination Terminal Handling. Entonces, hay clientes que dicen, bueno, yo quiero pagar el flete marítimo en Costa Rica, pero el Destination Terminal Handling lo quiero pagar en Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante indicarlo. ¿Por qué? Porque si uno se equivoca o si el cliente se equivocó, eso puede perjudicar a futuro para la liberación de la carga. Son detallitos muy chiquititos, pero cuando la carga se entrega es todo un problema. Ok. Entonces sí es importante que el cliente sepa qué es lo que va a necesitar. Y eso arranca desde la buena negociación que tiene el comprador y el vendedor. ¿Cómo afecta la disponibilidad de los contenedores el proceso de hacer una reserva con la línea naviera? Ujú, eso es un tema muy importante, claro que sí. Es importante, bueno, todas las semanas existe un corte para los barcos y para los servicios. A cortes me refiero al cut-off de los barcos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica,
nosotros manejamos tres servicios, que sería hacia el noreste, Islas del Caribe y América del Sur. Entonces, dependiendo del requerimiento del destino del cliente, así tiene que cumplir con los cortes de los barcos. Entonces, por darte un ejemplo, qué sé yo, que tenemos un cliente que quiere exportar a Miami. El corte del barco, bueno, el corte para que la carga ingrese al puerto son los jueves a medianoche. Si el cliente pide un contenedor para cargar el jueves a las 7 de la mañana, por la distancia es imposible que llegue a la operación del barco. Entonces, el cliente, bueno, nosotros como naviera tenemos la responsabilidad de indicarle a los clientes la disponibilidad de los cortes de los barcos. Dependiendo del tipo de mercadería, también así va a ir de la mano la disponibilidad de equipo. Por ejemplo, hay veces que hay clientes que requieren cargar alimentos, qué sé yo, que necesitan 20 equipos para un mismo día. Pero dependiendo de la recuperación de inventario de la importación, así se les puede dar para la exportación. Es como un juego de inventario. Así como va quedando vacío de lo que va llegando a importación, se le puede ofrecer al cliente para exportación. Entonces, sí es importante que el cliente cuente como con un plan de carga y que le avise a la naviera y le diga, mira, tengo 20 contenedores para exportar con vegetales. ¿Puedes dármelos o cómo podemos acomodarnos para poder abarcar y llevar a cabo la operación y cargar todos los contenedores? Entonces, sí es muy importante la comunicación que exista entre el cliente y la naviera para poder suplir, porque hay clientes que a veces dicen, bueno, necesito 5 equipos para mañana y nos avisan, qué sé yo, a las 3 de la tarde. Ya es muy tarde porque, digamos, las condiciones del clima también van a afectar, porque los contenedores se encuentran en yardas y los compañeros, o sea, el capital humano, para poder verificar los equipos de sus contenedores, ya a las 3 de la tarde es un poco tarde, ¿verdad? No, no se le puede notar a los contenedores si tienen goteras, si tienen fisuras, si tienen arañitas, si tienen insectos, que eso suele pasar. Entonces, es muy importante trabajar con buen tiempo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que has notado desde ese departamento comercial que cometen los generadores de carga al momento de mover y reservar una mercancía con la línea naviera? ¿Qué es lo más insistente que te toca o les toca mantener preguntándole a ese generador de carga o haga esto, corrija esto? ¿Cuáles son esos errores, tres, cuatro errores que puedas enumerar más frecuentes en esto? Bueno, el primero es con respecto al peso. Por la regulación marítima de solas, sabemos que todos los clientes tienen que reportar los pesos que tienen que ser el peso de la carga más el peso de la tara. Pero si hay clientes que respetan los límites de peso, existe un cobro adicional. Entonces, como a los clientes se les cobra un adicional por ese exceso de peso, entonces ellos como que rectifican el peso. No sabemos si lo hacen de una manera de buena fe o si lo hacen como para evitar ese costo extra, ¿verdad? Entonces sí hay que estar muy pendiente de los pesos que declaran los clientes. Otros errores que cometen es con respecto a la carga peligrosa, que por ejemplo hacen un booking, indican que es carga peligrosa, pero cuando llega el contenedor a la planta del cliente, omiten que tienen que poner las calcomanías de carga peligrosa en los cuatro costados. Entonces llaman y dicen, Katia, es que el chofer no se quiere retirar porque no tenemos las calcomanías de carga peligrosa. ¿Por qué no me dijo? No, un momentito. El que conoce el producto es usted.
usted se tiene que encargar de etiquetar el contenedor para avisar que eso es carga peligrosa. Dice, pero ¿cómo? Yo no sabía. Bueno, eso es parte de conocer el producto, que es muy importante, porque nosotros somos transportadores de carga. El que conoce el producto es el cliente. Otro error común es a la hora de indicar el término de pago de los distintos rubros que pueden existir en una cotización, que era lo que te comentaba, ¿verdad? Que tal vez el cliente omitió poner el DTHC que fuera a Colet y se le quedó prepaid. Entonces llaman a pedir ayuda. Mire que la carga ya llegó, que necesito que por favor me ayuden a cambiar esto. Y dependiendo del término, vamos a depender del país de origen o de destino, porque no podemos, como son términos de pago, tenemos que tener la autorización de la otra oficina. Por darte un ejemplo, República Dominicana, que el terminal handling dijeron que lo querían prepaid, o sea, para pagar acá en Costa Rica. Pero la carga cuando llegó allá a destino, a República Dominicana, el cliente dice, ay no, Katia, vieras que eso yo necesito pagarlo en República Dominicana, que el consignatario se haga cargo. Ok, perfecto, está bien, pero tenemos que pedirle permiso a República Dominicana y que República Dominicana le consulte al consignatario si se puede proceder con el cambio, porque si no tenemos esa autorización, se libera la carga. Entonces el pago en la factura va a quedar pendiente. Y por lo general es un dinero que cuesta recuperarlo o se pierde. Ok, Katia, muy interesante y esa conclusión de esa comunicación que debe tener el comprador y el vendedor desde fijar todos los parámetros contractuales al momento de negociar para no cometer este tipo de errores. Pero me quiero centrar un poquito en el primero ya para terminar, la diferencia de peso. ¿Se debe tener en cuenta las regulaciones también de cada país para cargar un contenedor o es estándar, Katia? Claro que sí, los límites de peso en cada país van a variar. Y dependiendo de los límites de peso que tenga cada país, es diferente. Entonces, sí es muy importante que el cliente tome en cuenta el peso, tanto de origen como de destino. Entonces, por ejemplo, acá en Costa Rica, para un contenedor de 40 pies que vaya en chasis de 3 ejes, o sea, que vaya con sobrepeso, son 52.000 libras. Pero en Filadelfia, en Estados Unidos, son 50.000 libras, por darles un ejemplo. Entonces, ahí tenemos una diferencia de pesos. Ok, en Costa Rica está bien, está cumpliendo con el peso, pero está llegando a Filadelfia y no cumple con el peso. Entonces, cuando llega a Filadelfia, le van a cobrar una multa por ese exceso de peso. Entonces me van a decir, Katia, pero es que usted no me hizo la observación de los pesos. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, no asumir, mejor consultar. Entonces, como recomendación para los clientes, consultar los pesos tanto de origen como destino, que es lo máximo, para que en la medida de lo posible se eviten multas. Ok, Katia, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos dejas muy claro esos pequeños o esos parámetros bien importantes al momento de contratar una línea naviera y hacer una reserva de cupo para ese contenedor por parte del generador de carga. Aquí salen tus datos para que cualquier duda puedan escribirte y contactarte. Y muchas gracias y saludos a mis amigos en Costa Rica, un país muy hermoso con muy gente pura vida, como dicen ustedes. Muchas gracias por todo, Katia. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias a usted, Fabián, por la oportunidad y como dijiste, pura vida, ¿verdad? Saludos desde Costa Rica y estamos a la orden por cualquier consulta que tenga. Así es, chao, chao a todos.